Saludos, saludos mi gente, saludos, buenas tardes para las personas que nos siguen a través de las redes Instagram, Facebook, YouTube. Aquí estamos en 24/7 siguiendo a Jesús, ¿verdad? Con nuestro estudio teológico, estamos recordando del panorama del Nuevo Testamento. Buenas tardes, pastor, ¿cómo va todo? Dios le bendiga. Amén, Robert. Bendiciones, shalom. Contento de las maravillas que Dios está haciendo en nuestro medio, en Casa de Restauración. Así es, así es. Bueno, para las personas que se conectan, están viendo, estamos ya entrando en el libro de los evangelios. Hoy vamos a hablar de la parte de Mateo, ¿verdad? Y después seguiremos hablando de Mateo en la próxima clase, así seguiremos con los demás evangelios. Amén. Entonces, pastor, Mateo dice aquí la paternidad de Mateo, ¿verdad? O sea, del libro de Mateo. Exactamente. Entonces, Mateo, para ir entrando en materia, el libro de Mateo, ¿a quién es que Mateo le escribe? Bueno, fíjate, es muy bueno, Robert, que sepamos que ninguno de los evangelios se dicen que lo escribió tal evangelio. Ok. O sea, los evangelios tenemos que buscar los escritos de los padres de la iglesia. Ellos son los que dan autenticidad de que escribió Mateo. Entonces los padres de la patria, como Papías, Ireneo y esa gente que fueron del principio, porque acuérdate que estos eran escritos que tenían que ver con la iglesia primitiva. Entonces ellos eran los que decían quién escribió esto, porque había muchas personas que se querían adjudicar los escritos, es decir, que eran de ellos. Entonces ellos decían, no, esto es de Mateo, eso es de Marcos. El libro de Mateo sí lo escribió Mateo, entonces. Exactamente. O sea, de los 4 evangelios, el único que escribió su evangelio fue Mateo. No dije eso. O sea, yo le pregunto. No. Todos escribieron sus libros, o sea, pero no es un ejemplo como Pablo, que escribe a los romanos, dice Pablo escribió, o Juan, que escribió, ya entiendo. Juan escribió, Santiago escribió, Pedro escribió, no, sino que los evangelios, acuérdate que estamos hablando del principio de estos seguidores de Jesús, estos apóstoles que estaban con Jesús. Entonces ellos no se adjudicaron sus escritos, sino que lo que dijeron realmente quienes escribieron fueron estos antiguos padres de la iglesia. Sí mismo. Tenemos un ejemplo. Papías, usted mencionó Papías. Eso eran obispos de la iglesia. Eran ¿no? Como los sumos sacerdotes de ese entonces. Y obispos de esa iglesia. Entonces, así habían otros, al igual que Papías, Ireneo y así. Ok. Entonces, Mateo dice que antes de seguir a Jesucristo era un recaudador de impuestos. Sí, me llama mucho la atención en mis estudios. Ahorita estaba refrescando la memoria cuando yo estaba estudiando teología, de que Mateo sencillamente era un discípulo. Oiga bien, Mateo era un discípulo de Zaqueo. Zaqueo era principal de esta persona recaudadora de impuestos. Era como un supervisor. Eso era Zaqueo. Y Mateo estaba por debajo de Zaqueo. O sea que cuando Jesús dice Zaqueo bajo del árbol y Zaqueo se convierte y dice que Jesús fue a su casa y todo eso, entonces Zaqueo convenció, entonces vamos a decirle a uno de sus trabajadores para que también sirviera a Jesús, que este fue Mateo, que también era el recaudador de impuestos. Es un dato muy importante. Exactamente. Porque, o sea, tenemos nada más que Mateo, recaudador de impuestos. Todo el mundo conoce. Entonces, Mateo está en el organigrama que tenían desde entonces los recaudadores de impuestos,
estaba por debajo de Zaqueo. Exactamente. Zaqueo era su jefe. Saqueo era principal de ellos. O sea, okay. vamos a decir que Saqueo era lo que decimos hoy, un manager, un supervisor ya encargado de la región. Entonces a Saqueo tenían que darle ellos resultados. Exactamente. Por eso es que Saqueo era tan rico. Tuvo que devolver cuadruplicado lo que había conseguido, porque todos esos recaudadores a quien tenían que llevar era Mateo. Mateo era el que entonces llevaba y pagaba al gobierno, porque Mateo era Saqueo era el jefe. Ok. Entonces, de todos los discípulos de Jesús, Mateo era el más rico, podríamos decir en ese sentido, a nivel económico, vamos a hablar. Bueno, se podría pensar porque el mismo Saqueo de entender de que ellos robaron mucho, porque él tuvo que devolver cuadruplicado 4 veces lo que se había robado. Eso quiere decir que también Mateo también hacía la misma función, porque claro. Que si a veces no todo el mundo que no tenga esa seriedad, esa santidad, es tan leal, sino que se puede pensar de que Mateo, aunque recaudaba, quizás no decía todo lo que recaudaba y se quedaba con una parte. Sí. Me llama la atención que no me preguntaste, Robert, que es que Mateo no se llamaba Mateo al principio. No, iba para allá, pues yo en lo que estuve leyendo, yo veo que era Leví. Exactamente. El nombre de Leví. El nombre de él es Leví. Leví, ok. Entonces después, ¿qué pasa a ser Mateo? Entonces? Exacto, sí. Ok, cuando ya, vamos a decir, viene al camino con el Señor. Exactamente. Ok, buen dato ese, buen dato. En la página 78 tengo aquí el propósito de Mateo. Dice que Mateo fue escrito para los judíos. Exactamente, o sea, enfocado. Ok. Enfocado, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque la Biblia es escrita para todos nosotros, pero en sí, Mateo se enfocó hacia los judíos. O podríamos decir que, como tú dijiste, escribió para los judíos. Ok. Entonces tenemos que dice, para demostrar que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos. Bueno, ¿por qué dice que Mateo fue escrito para los judíos? Precisamente porque en Israel se está esperando un rey. Se estaba esperando al Mesías. Entonces, como se estaba esperando al Mesías, si tú te fijas, Mateo es el único que comienza a hablar de la genealogía de Jesús. Exactamente. De dónde viene Jesús. O sea, porque un rey no nace de la noche a la mañana. No. ¿Verdad? Un rey tiene que venir ¿de dónde? De una dinastía. O sea, tienen que ver cuáles son sus antepasados. A diferencia de un presidente, de un político, porque el político tiene carisma y sale diciendo, bueno, vamos a hacer un cambio, y la gente vota por él y eligen a un presidente. Ahora tú no eliges un rey. El rey tiene que venir de una dinastía. De una dinastía, tiene que venir de su antepasado. Y eso pasó con Jesús. Con Jesús, en lo que Mateo está contando. ¿Por qué? Porque Jesús nace en un pesebre, pero cuando averiguamos la genealogía de Jesús, entonces Jesús viene de una tribu sacerdotal. ¿Entiendes? Y entonces por eso es que los judíos siguen buscando al Mesías. Exacto. Entonces la palabra dice, a los suyos vino, ¿verdad? Mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron han venido a ser hijos de Dios. Exactamente. Ahí es donde por la gracia entramos nosotros. Exactamente. Entonces, también dice que Mateo estableció un vínculo entre los libros del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, Mateo aquí, en la que es la panorama, hace un bosquejo básico de su libro, vamos a decir, ¿verdad? Que tiene que ver con la presentación de Jesús, la enseñanza del rey, el poder de Jesús, la posición al rey Jesús, la preparación de los discípulos por causa del rechazo, la presentación final, etcétera. Entonces, el tema de Mateo, en la página 80, tengo aquí que dice, cada uno de los escritos de los evangelios contempla al Señor Jesucristo desde una perspectiva distinta.
Háblame un poco de esa parte. Ok. Fíjate, Mateo viene a escribir después de los 400 años de silencio, Exacto. después de Malaquía. Entonces, Ujú. Mateo, eh, yo no sé si tú te has fijado, si yo estoy dando una clase y no se terminó esa clase, a la semana siguiente, entonces yo hago un recuento Exactamente. Sí, sí, de sí. la clase que Que se estuve vio dando para que anteriormente. aquel que está ahí pueda reflejar o alguien que no estuvo, Ujú. entonces pueda saber. Por eso que al principio dijimos que el Nuevo Testamento no es más que la continuación del Antiguo Testamento. Así es, Entonces, así es. me llama la atención que Mateo escribió, oiga bien, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. O sea Exactamente. que Mateo escribe después de los hechos de Malaquía Ujú, y todo eso. ujú. Entonces me preguntaba, Robert, me hiciste una Sí, la pregunta. pregunta aquí fue, por ejemplo, hablando del tema de Mateo, dice que cada uno de los escritores de los evangelios contempla al Señor Jesucristo desde una perspectiva distinta. Exacto, porque cada cual escribe a una rama diferente, Ok. a personas diferentes. Un ejemplo, Mateo escribe dirigido A los a los judíos. judíos. Se enfoca, ¿por qué? Porque los judíos están viviendo una temática que están siendo subyugados o esclavizados por los romanos. Entonces, esta gente, todo el que es esclavo, está velando por ser libre. Entonces, eso pasaba en Jerusalén. Ahora, cuando tú te fijas, lo demás escriben de otra manera. No voy a entrar porque No, no me ha porque, mencionado. claro, sí, sí, sí. Pero aquí tengo, dice que Mateo expone a sus lectores que el rey volverá un día, Ok. ¿verdad? Para regir con gran poder y gloria. Precisamente Mateo trae esto, ¿no? Porque los judíos rechazaron a Jesús como Exactamente. Mesías. Ujú. Entonces, como lo rechazaron, entonces Mateo le está diciendo, espérate, ustedes rechazaron al que vino a liberarnos. Pero él va a venir un día, ya no es la misma posición, sino que ahora va a venir como rey, ya no va a venir, ve, como el hijo sumiso, Ujú. sino que va a venir ya con sus seguidores, que es diferente que vamos a hacer nosotros en este caso. Exactamente, Porque exactamente. dice que en este caso él vino por lo suyo, Malo suyo ¿ok? no lo recibe. Pero cuando él venga en su segunda venida va a venir con lo suyo. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces ahí es donde entra que nosotros vamos a venir con Jesús. Ok, ok, ok. También tengo aquí que dice que Jesús obró cientos de milagros, pero solo 36 son explicados de manera detallada en los evangelios. Eso es así. Pero me llama la atención que de estos 36 milagros que el Nuevo Jesús. Testamento, no, el Nuevo Testamento relata sobre Jesús, hay 20 de Ujú. esos milagros que son propiedad de Mateo, o sea que Mateo lo vivió, que Mateo Oh, estuvo ahí ve, y él da fe de que esos milagros ocurrieron porque él estaba ahí cuando esos milagros ocurrieron. ok. Entonces hay 20 nada más de Mateo, o sea, porque Mateo, acuérdate que Mateo es uno de los que están desde el inicio Exactamente, con con Jesús. Jesús. Sí, sí. Entonces, Él fue un testigo presencial, como se dice, de los hechos, exactamente, de esos 20 que él registra. de 20. Porque es posible que los otros, él no estaba ahí o no Ujú. estuvo en esa ocasión, pero de esos 36 20 él puede decir, mira, Jesús hizo esto delante de mí, yo estuve ahí y yo soy testigo fehaciente de lo que Jesús hizo. También tengo aquí que dice que alrededor de del 70% del Evangelio de Mateo está dedicado a las enseñanzas del Señor. El Exactamente. 70%. Sí, porque Mateo tenía propiedad para hacerlo, porque él estuvo con Jesús, estuvo Ujú. ahí. Entonces, él puede decir, bueno, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, yo estuve ahí. Entonces, el 70% de su material está hablando de las enseñanzas que Jesús dio. ¿Por qué? Es muy diferente a cuando te lo dicen que cuando tú eres partícipe, Exacto. cuando tú estás viendo. ¿Ves? Y eso fue, por eso es que Mateo puede hablar con tanta propiedad. Dice que hay 6 discursos principales también en la parte de Mateo. Y hay 12 parábolas, en el último párrafo dice, hay 12 parábolas en Mateo que no aparecen
aquí abajo, Sí, sí. que no aparecen en ningún otro Escrito precisamente escrito. porque eran propiedad. Cuando hablo de propiedad es que Mateo fue partícipe de ello, estuvo ahí, estaba ahí, entonces nada más yo lo puedo narrar, Ok, porque yo lo puedo autentificar, porque es muy diferente, un ejemplo, que alguien haga así, que alguien, que Robert venga de República Dominicana y se haga tremendo evangelista aquí en la casa. Eso está muy bien. Ahora, pero hay diferencia en que Robert se convirtió aquí conmigo, Robert se bautizó aquí conmigo, Robert creció aquí conmigo. Entonces, yo puedo hablar de la vida de Robert desde un inicio Exactamente. hasta el presente. Exactamente. Un dato importante que tengo aquí, en la página 82, en el numeral 2, dice el uso que hace Mateo del Antiguo Testamento. Mateo apela a las escrituras del Antiguo Testamento más que ningún otro escritor del Evangelio. Es un dato importante, pastor. Sí, y yo creo que es tan importante porque después de Malaquías quien sigue es Mateo. Entonces, Mateo está trayendo datos porque le está escribiendo al pueblo judío. Entonces, acuérdate que el pueblo judío es un pueblo conocedor. Exacto. Conocedor de un Dios único, del Dios trino. Y Mateo entonces saca a colación y relata acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento que los judíos dominaban muy bien. Ok. También tengo ahí mismo, sino que hay 53 citas directas y 76 alusiones de la fraseología del Antiguo Testamento. En el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Porque Mateo, como te dije, acuérdate que hubo 400 años de silencio. Sí. Entonces, de Malaquía, entre Malaquía y Mateo. Entonces, por eso es que él hace tanta él hace, exacto, recordando, mira, el pueblo de Israel hoy pasó por el Mar Rojo, pasó el Jordán como por tierra seca. ¿Entiendes? Moisés hizo, o sea, recordándole al pueblo realmente la vivencia que tuvo el pueblo durante ese tiempo. En la página 83, tengo aquí el uso que hace Mateo de la palabra reino. Dice que por lo general el reino hace referencia al gobierno de Dios sobre su creación. Hay diversos aspectos de este reino que se pueden observar en Mateo. En el numeral A dice, hay un reino espiritual. Por ejemplo, en el 6.3, 19.23, el reino espiritual que está estrechamente relacionado con el reino universal de Dios. Óigame bien, ¿verdad? Porque el problema está con el que no cree en la parte espiritual. Porque si tú no te dedicas, ¿verdad, pastor? A las personas que nos van a mirar, si tú no te dedicas a estudiar el mundo espiritual, es muy difícil poder entender los acontecimientos que pasaron. Por más que tú leas la Biblia, ¿verdad? No va a entender si no entra al mundo espiritual. Sí. Para nosotros, ya cuando entramos, ya cuando somos cristianos, nos es más fácil poder entender, cuando hablamos de reino, porque el mundo secular es como una réplica del mundo espiritual, pero a diferencia de que el mundo espiritual es santo, a que Dios es santo, un reino, ¿qué es lo que hace un reino? Un reino tiene súbditos, un reino tiene seguidores, ¿verdad que sí? Entonces, es lo que está sucediendo. Jesús, Dios, tiene sus seguidores. Él tiene su reino, pero tiene sus seguidores, que somos nosotros. Entonces, los seguidores en la vida secular de un reino, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser fieles a ese rey, leal a ese rey. Entonces, nosotros en la vida cristiana tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que ser leales a Dios, porque pertenecemos a quién, a ese reinado. Pero fíjate, es muy bonito entender. Yo recuerdo que vivía en una ciudad perteneciente a Francia, entonces una isla perteneciente a Francia. Yo no estaba en Francia, pero en la isla donde yo vivía, a miles de kilómetros, había que vivirse como vivía en Francia. El mismo dinero que se utilizaba en Francia es el dinero que se utiliza ahí. Entonces, a ver si tú entiendes lo que te quiero decir. O sea, nosotros pertenecemos
al reino de Dios. Exactamente. Ahora, pero estamos aquí en la tierra, aunque a miles de kilómetros del cielo, pero el cristiano tiene que vivir como se vive en el cielo. Como se vive en el cielo. Tiene que utilizar, oye bien, a diferencia, en el mundo espiritual tenemos que utilizar la misma moneda que se utiliza en el cielo. No estoy hablando en lo secular, estoy hablando en lo espiritual. Claro. Entonces, aunque Francia estaba lejos de donde yo vivía, miles de kilómetros, se usaba el mismo dinero, había las mismas leyes, usábamos el mismo pasaporte. O sea, que nosotros aquí en la tierra somos del reino de Dios, pero queremos vivir diferente a cómo se vive en el cielo. Claro. Queremos tener leyes diferentes a cómo se vive. Acabo de darle el estudio ahorita que tenemos que ser como santos. ¿Por qué? Claro. Porque Dios es santo. En el cielo no entra nadie que no sea santo. O sea, no podemos vivir acá queriendo pertenecer a algo allá. No, y algo muy importante que lo voy a explicar rapidito, usted me va a ayudar en esa parte. Pero ¿qué hay que hacer, un ejemplo, para comenzar a entender el mundo espiritual? Digo yo que lo primero que hay que hacer es convertido y bautizado, sí, ¿verdad? Sí. Para uno comenzar a recibir la presencia del Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Para leer rápidamente aquí, que ya estamos concluyendo con la parte de Mateo. Nos faltan 5 minutos. Dice, la palabra reino también tiene que ver con el reino literal o terrenal. Óigame bien, ¿verdad? Vamos a decir con lo que usted está diciendo. Tengo aquí que el Señor Jesús, quien en el futuro reinará como rey cumpliendo la promesa de Dios, de esta frase del reino se proclama que se ha acercado cuando Jesús vino la primera vez. Fue este aspecto del reino que fue ofrecido a Israel y que fue consiguientemente rechazado por la nación. Aunque este reino no terrenal tiene un componente espiritual, es primariamente un concepto literal y no abstracto, que es donde mucha gente tiende a confundir, no se puede, usted no lo puede tocar, por eso dice la persona aquí que es abstracto, ¿verdad? Los judíos de los tiempos de Jesús sabían que este reino no estaba presente, pero que llegaría a su debido tiempo. Amén. ¿Verdad? Sí, el mismo Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. No, exactamente. O sea, no estaba en el tiempo todavía, porque a Jesús lo querían hacer rey. En un momento Jesús lo querían proclamar rey, porque ellos estaban esperando que viniera el rey. ¿Entiendes? Pero Jesús se escabulló porque todavía no era el tiempo. No era el tiempo. Él prefirió, vamos a decir, hacer el sacrificio de la humanidad, ¿verdad? Y dijo que, mira, ya olvídense de los machos cabrillos, olvídense de todo eso. Yo soy ahora, ¿verdad? Sí, yo soy el que soy y yo el sacrificio voy a hacer yo mismo para la humanidad. Sí. Y gracias a esa misericordia que tuvo Jesús con nosotros, ¿verdad? Nuestros pecados fueron perdonados y el de la humanidad también. ¿Verdad? Amén. Jesús fue muy conocedor del tiempo. Claro. Recuérdate que su primer milagro de convertir el agua en vino, María, su madre, conociendo y sabiendo quién era Jesús. Porque si alguien conocía a Jesús era María. Porque a María se le reveló todo lo que iba a suceder antes de que Jesús viniera. Pues entonces, cuando se acabó el vino, Jesús fue donde ellos y le dijo a ellos díganle a él. Exactamente, o sea. Entonces, Jesús se tuvo que decirle a María, espérate mujer, todavía no es mi hora, no es mi tiempo. Sí. Entonces, para concluir, pastor, ya, el resumen de Mateo, simplemente lo voy a mencionar, la persona tendrá que comprar su libro. Tenemos la presentación de Jesús, ¿verdad? Los capítulos, el capítulo 1 al 4, ahí están los versículos, el nacimiento del rey, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la parte de David, al referirse al nacimiento del mismo, los magos, ¿verdad? Después viene el heraldo del rey, la aprobación del rey, las enseñanzas del rey, el ministerio del rey, el sermón del rey, el poder de Jesús, el rey, ¿verdad? Sí, tenemos la oposición al rey Jesús, el rechazamiento del rey, ¿verdad? Y déjame ver las parábolas del reino, el rechazamiento adicional, la preparación de los discípulos por causa del rechazo, el ministerio público, el conflicto con los líderes de Israel, todo eso está en el libro de Mateo, ¿verdad? Sí. El rechazamiento de la nación de parte del rey, la profecía del rey, la muerte del rey, ¿verdad?
Y ya la gran prueba del derecho de Rey Jesús a ser rey. Que acabamos ahora, por cierto, de tener el servicio este domingo pasado. Exactamente. El servicio de las Semana siete Santa, palabras. de las 7 palabras. Pero también no nos quedamos en las 7 palabras, sino también concluimos con la resurrección. Exacto. Porque sí. Jesús resucitó. Porque en la iglesia tradicional, pastor, tenemos eso todavía. En esa parte es que lo quieren poner, porque Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Exactamente. Si estuviera muerto, pastor, sí, no tuviera razón de ser. Por eso. ¿Entiendes? Por eso. Que estemos predicando el evangelio. Por eso hablaba el domingo de que me llamó mucho la atención que había un hombre con un pedazo de madera grandísimo, una cruz, él solo llevando, como haciendo el simulacro. Entonces yo decía que realmente las cosas espirituales tienen que entenderse espiritualmente. Exactamente. Porque Jesús murió, pero sí resucitó. O sea, no podemos cada vez que llegue Semana Santa matarlo y revivirlo. La Biblia dice que Él murió una vez y para siempre. ¿Y ya? ¿Para qué? Para hacernos a nosotros que libre de toda cautividad. Así es, pero ¿verdad? Seguimos en esa parte, vamos a llamarlo la parte simbólica que hacen ellos en esa parte, pero simplemente Jesús está vivo. Porque bueno, si estuviera muerto, ¿dónde están los huesos? Amén. ¿Qué pasó con Buda? Sí. Están los huesos, Confucio, están los huesos, Herodes y todo el mundo, están los huesos ahí, pastor. Sí, pero los mismos ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? Al que vive. Al que vive. A Jesús Nazareno ha resucitado. Exactamente. O sea que bueno, mis hermanos, nos resta para la próxima semana el libro de Marcos. Vamos entonces a Marcos. Marcos es el libro más corto de los evangelios, pero tiene un material profundo. Ok. Muy profundo. Así entonces, que los estudiantes estén pendientes. Que a las personas sí, que se vayan a leer. Pueden dejar las preguntas, ¿verdad? Esto se está haciendo 24/7 siguiendo a Jesús en la pregunta en YouTube, porque lo estamos subiendo el estudio a YouTube, ¿verdad? Entonces, bendiciones, señores. Amén. Y nos vemos entonces la próxima semana. Lunes, ¿no? Nosotros vamos a grabar, si lunes, no, yo no quiero problema, lunes, para el martes subirlo de una vez. Este lo vamos a subir ya mañana jueves. Bueno, entonces, Dios le bendiga, señores, y nos seguimos aquí en 24/7 siguiendo a Jesús. Quiero que tú seas parte de este proyecto, ¿verdad? No importa dónde esté, quiero que seamos parte de este proyecto que va a ser algo grandioso para la gloria de Dios. Bendiciones. Shalom, mis amados. Emuná, como dice el pastor. Emuná. Yo le creo a Dios. Wow. Bye bye. Bye bye.